Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que, sinceramente, nos ha dejado a todos boquiabiertos. Y cuando digo a todos me refiero a mí y a ustedes, y estoy seguro de que a muchos seguidores de la increíble Demet Özdemir. Si han leído bien, y el título del vídeo no miente, el doctor de Demet Özdemir dice algo que nadie esperaba. Y prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es pura dinamita en el mundo del espectáculo y de las últimas noticias relacionadas con esta actriz que tanto admiramos. Si son fanáticos de Demet, si siguen de cerca su carrera, o simplemente les encanta estar al día con los chismes más jugosos y las sorpresas del mundo de la farándula, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este bombazo, les quiero recordar algo súper importante: si todavía no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos lo más fresco, lo más interesante y lo que realmente genera debate. Así que vamos a empezar con esta noticia que nos ha volado la cabeza. Seguramente muchos de ustedes conocen a Demet Özdemir, esta actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país natal sino a nivel internacional con su talento, su carisma y su belleza deslumbrante. La hemos visto brillar en series como Erkencikus y Doğu Une Kaderindir, y cada vez que aparece en pantalla, es garantía de éxito. Su vida personal, como la de cualquier celebridad, suele estar bajo el escrutinio público, y se habla mucho de sus relaciones, sus proyectos, sus apariciones en eventos, pero hoy, lo que ha salido a la luz, no tiene que ver con un romance nuevo ni con un papel en una película. Tiene que ver con algo mucho más inesperado. Y es que, como bien saben, el bienestar de los famosos es una preocupación constante, tanto para ellos mismos como para sus seguidores. Y cuando uno de sus médicos habla públicamente, pues, las expectativas se disparan. Ahora, ¿quién es este misterioso doctor y qué ha dicho exactamente? Pues resulta que el dermatólogo de Demet Özdemir, un profesional cuya identidad se ha mantenido relativamente discreta hasta ahora, ha compartido unas declaraciones que han causado un revuelo impresionante. Y lo más llamativo de todo es que no se trata de algo trivial, ni de un simple comentario sobre un tratamiento de belleza. No. Estamos hablando de algo que va más allá de la piel, algo que toca temas de salud, de bienestar general, y que nos hace ver a Demet Özdemir desde una perspectiva completamente nueva. El doctor, en una entrevista reciente que se ha viralizado en redes sociales y en todos los portales de noticias de entretenimiento, no solo habló de la rutina de cuidado de la piel de la actriz, que para ser sinceros, ya de por sí es algo que muchos querríamos saber. ¿Quién no quisiera tener esa piel radiante? Pero no, el profesional fue más allá. Lo que hizo que todo el mundo se detuviera a escuchar fue cuando empezó a hablar sobre la importancia de un enfoque holístico para la salud y la belleza. Y aquí es donde entra lo inesperado. El dermatólogo, en lugar de centrarse únicamente en cremas, tratamientos y procedimientos estéticos, hizo hincapié en la conexión directa entre la salud interna y la apariencia externa. Y aquí viene la sorpresa: reveló que Demet Özdemir, además de cuidar su piel con las mejores técnicas, está profundamente comprometida con su bienestar integral, hasta el punto de que ha estado explorando y adoptando prácticas que muchos considerarían poco convencionales para una estrella de su calibre. Lo primero que llamó la atención fue cuando mencionó que Demet no solo sigue una dieta equilibrada y hace ejercicio, algo que ya dábamos por sentado, sino que ha incorporado a su vida ciertos rituales y terapias que buscan el equilibrio mente-cuerpo de una manera muy profunda. El doctor hizo referencia a prácticas que, según él, han tenido un impacto notable no solo en la luminosidad de su piel, sino en su energía y vitalidad general. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque no especificó de inmediato de qué práctica se trataba, lo que generó una ola de especulaciones. Algunos pensaron en meditación avanzada, en retiros espirituales, pero luego, el dermatólogo soltó la bomba. Y es que al ser presionado por el entrevistador para dar más detalles, admitió que Demet Özdemir ha estado experimentando con lo que él describió como terapias energéticas alternativas. Sí, han oído bien. Terapias energéticas. Y esto, en el contexto de una celebridad de la talla de Demet, es algo que francamente pocos esperaban. No es lo típico que escuchamos de las estrellas, que suelen asociarse más con tratamientos estéticos de vanguardia, cirugías o dietas muy específicas. El doctor explicó que, si bien su especialidad es la dermatología, ha visto cómo la adopción de estas prácticas alternativas ha complementado de manera sorprendente los resultados de los tratamientos médicos.
Dijo que Demet tiene una disciplina admirable y una mente abierta para explorar todas las vías que contribuyan a su bienestar. Y aquí es donde yo me digo wow. Porque nos muestra a una Demet Özdemir no solo preocupada por su apariencia física, sino por su salud en un sentido mucho más amplio y profundo. Para entender mejor qué podría significar esto, el doctor dio algunos ejemplos generales de lo que podrían ser estas terapias. Mencionó cosas como la acupuntura, ciertas formas de Reiki, o incluso prácticas de sanación energética que se basan en la idea de que nuestro cuerpo tiene campos energéticos que al estar bloqueados o desequilibrados, pueden afectar tanto la salud física como la mental. Y ojo, él aclaró que no está diciendo que esto reemplace la medicina tradicional, sino que en el caso de Demet, ha sido un complemento que ha potenciado su vitalidad y por ende su aspecto. Y lo más fascinante es cómo esto se conecta con su imagen pública. Demet Özdemir siempre nos ha parecido una persona radiante, llena de luz, con una energía contagiosa. Quizás esta faceta más profunda de cuidado personal es la que explica en gran parte esa aura que la rodea. El dermatólogo de hecho hizo un comentario que me pareció genial: la belleza verdadera, la que irradia desde dentro, es la más duradera y genuina. Y Demet lo entiende perfectamente. No se trata solo de lo que aplicamos en la piel, sino de cómo nos sentimos y cómo fluye nuestra energía vital. Imaginen la sorpresa de los fans. De repente la imagen que teníamos de una actriz glamorosa se expande para incluir esta faceta de búsqueda de equilibrio energético. Es como si nos dieran una clave secreta de su bienestar. Y esto, lejos de ser algo negativo, creo que humaniza mucho a Demet. Nos muestra que como todos nosotros, también busca maneras de sentirse bien, de cuidarse integralmente, y que está dispuesta a explorar caminos menos convencionales. Ahora, ¿qué significa esto para la industria del entretenimiento en general? Pues podría ser un indicio de que cada vez más figuras públicas están abriendo su mente a este tipo de prácticas. Quizás en un futuro no muy lejano, veamos a más celebridades hablar abiertamente sobre cómo la meditación, la acupuntura o las terapias energéticas han sido parte fundamental de su rutina de bienestar. Demet Özdemir, una vez más, podría estar marcando un precedente. Lo que el dermatólogo dejó claro es que estas prácticas no son una moda pasajera para Demet. Las ha integrado de forma seria y consciente en su estilo de vida. Y él, como profesional de la salud, ha podido observar de primera mano los beneficios que esto le aporta a su piel y a su estado general. Es un testimonio poderoso de cómo el cuidado interno se refleja externamente. Y pensando un poco más allá, ¿por qué creen que el doctor decidió compartir esta información? Quizás vio la oportunidad de educar a su audiencia, de desmitificar ciertas terapias energéticas que a menudo son vistas con escepticismo. O quizás simplemente estaba orgulloso de la disciplina y la visión holística de su paciente y quiso compartir esa inspiración. Sea cual sea el motivo, el resultado es que ha puesto sobre la mesa un tema fascinante. Lo que sí es seguro es que esta revelación ha generado muchísimas conversaciones. En redes sociales, los fans están debatiendo sobre qué tipo de terapias energéticas creen que Demet podría estar practicando. Algunos comparten sus propias experiencias, otros muestran curiosidad, y unos pocos, como es normal, expresan sus dudas. Pero lo que no se puede negar es que ha abierto un espacio para el diálogo sobre el bienestar de una manera mucho más amplia. Y es que al final del día, todos buscamos sentirnos bien, ¿verdad? Buscamos ese equilibrio que nos permita afrontar el día a día con energía y positividad. Y si una figura pública como Demet Özdemir, a quien admiramos por tantas razones, está explorando estas vías y compartiendo sus experiencias, pues es una invitación a que nosotros también abramos nuestra mente a diferentes formas de cuidar de nosotros mismos. Así que en resumen, la noticia es clara: el dermatólogo de Demet Özdemir ha revelado que la actriz no solo se preocupa por su piel de manera convencional, sino que ha incorporado terapias energéticas alternativas en su rutina de bienestar con resultados visibles y positivos. Esto nos muestra una faceta de Demet Özdemir que va más allá de las cámaras y los focos, una faceta de búsqueda de equilibrio y salud integral. Ha sido una sorpresa, sí, pero una sorpresa que nos invita a reflexionar sobre la importancia de un enfoque holístico en nuestro propio bienestar. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta noticia tan intrigante tanto como yo. Ha sido un placer desgranar con ustedes este tema que sin duda ha dado mucho de qué hablar. ¿Qué opinan ustedes sobre esta revelación? ¿Creen que las terapias energéticas pueden ser un complemento valioso para la salud y la belleza?
Me encantaría leer sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios. Dejen sus opiniones, preguntas o lo que quieran compartir. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha sorprendido o simplemente les ha gustado, no se olviden de darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad para no perderse nada. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.